Isabel despertó sobresaltada en mitad de la noche, su corazón latiendo con fuerza en el silencio de la habitación. Algo estaba mal. La cama junto a ella estaba fría, y Cristóbal, su esposo, no estaba allí. Una tenue línea de luz se filtraba por debajo de la puerta del despacho, acompañado por un murmullo bajo, casi inaudible. Por un momento, dudó. ¿Debería levantarse? Quizás solo estaba trabajando en otro de sus interminables proyectos de negocios. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta noche no era como las demás. El peso de los años de humillación, de palabras no dichas, de miradas cargadas de desprecio, le pesaba en el pecho. Caminó descalza por el pasillo, el frío del suelo se le colaba hasta los huesos. Al llegar al despacho, la voz de Cristóbal se hizo clara. «Ya no puedo seguir fingiendo», decía con su habitual tono de autoridad, pero ahora cargado de frustración. «Sabes que solo me casé con ella por conveniencia». Isabel sintió que el aire la abandonaba. Se quedó petrificada, apoyándose contra la pared para no caer. ¿A quién estaba hablando? ¿A quién se refería? Era perfecto, continuó él, sin saber que lo escuchaban. Una mujer pobre, sin familia, sin recursos. Nadie cuestionaría el matrimonio. Pero ya no soporto esta farsa. El divorcio debe ser discreto, ¿entiendes? Mi reputación no puede verse afectada. Isabel sintió un nudo en la garganta. 20 años. 20 años de trabajo, sacrificios y amor unilateral para descubrir que había sido utilizada como una herramienta. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran silenciosas mientras su corazón se rompía. Empujó la puerta del despacho con suavidad, su mano temblando de rabia. Cristóbal estaba de espaldas, hablando por teléfono. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió de sorpresa a desprecio en un instante. Colgó de inmediato. ¿Ahora me espías?, dijo con desdén, acercándose lentamente hacia ella. Su perfume caro mezclado con el aroma a whisky le revolvió el estómago. «Olvidaste tu lugar, Isabel». Ella retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella se quebraba, no de miedo, sino de cansancio. «¿Con quién hablabas, Cristóbal?», preguntó con voz firme, aunque el temblor en sus manos la delataba. Cristóbal rió amargamente, girándose para servirse otro whisky. «No te concierne. Deberías agradecerme. Sin mí, seguirías cosiendo vestidos en ese pueblo miserable donde te encontré». «Juan es tu hijo también», dijo ella en un susurro. «Un de la Vega criado por una costurera». Cristóbal soltó una carcajada amarga. «Qué broma para la sociedad. Hazme un favor, Isabel, y llévate a ese niño antes de que me haga más ridículo». Un ruido suave interrumpió su discusión. En la puerta, Juan, de 5 años, observaba con sus grandes ojos llenos de confusión y miedo, su osito de peluche arrastrándose por el suelo. «Mami, tengo miedo», dijo el niño con voz temblorosa. Cristóbal suspiró con impaciencia y señaló hacia la escalera. «Llévatelo. Y la próxima vez, recuerda tu lugar. Sin mí, no eres nada». Esa noche, mientras abrazaba a su hijo en la penumbra de su habitación, Isabel lloró en silencio. No era la primera vez que se sentía rota, pero sí fue la primera vez que tomó una decisión. Algo dentro de ella cambió. Ya no podía seguir viviendo así, sometida, humillada, utilizada. Por Juan, tenía que encontrar una salida. No sabía cómo, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. Isabel apenas podía sostener el sobre entre sus manos. Sentada frente a un abogado de la familia de la Vega, su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «El señor de la Vega ha solicitado el divorcio», dijo el abogado con tono profesional, pero sin empatía. «En el acuerdo, usted recibirá la custodia completa de su hijo, una pensión mínima. Y una propiedad de la familia, una casa en las afueras de Santiago de Compostela». Isabel alzó la mirada, confundida. ¿Por qué Cristóbal le dejaría algo así? Durante años había controlado cada aspecto de su vida, incluso el dinero que podía gastar para la escuela de Juan. «¿Por qué esa casa?», preguntó con cautela. «Es una propiedad olvidada, sin mucho valor para la familia», respondió el abogado, encogiéndose de hombros. «Aunque algo deteriorada, es habitable». Isabel sintió un escalofrío. Algo no cuadraba. Pero, con sus escasos recursos y un niño pequeño, no tenía más opción que aceptar. El taxi frenó bruscamente frente a la casa.
Isabel bajó con Juan de la mano, mirando la estructura que se alzaba ante ellos. La casa era una mansión antigua, de piedra oscura, cubierta de musgo y rodeada por un bosque que parecía oprimir el paisaje con su densidad. ¿Estás segura de que quiere quedarse aquí?, preguntó el taxista, mirando nervioso la propiedad. No tenemos otra opción, respondió Isabel, entregándole los últimos billetes que le quedaban. Juan, aferrado a su oso de peluche, observaba la casa con curiosidad. Cuando entraron, un olor a humedad y abandono los envolvió. Las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, y los muebles, ocultos bajo sábanas blancas, dejaban entrever un pasado de elegancia y riqueza. Mientras Isabel recorría la planta baja, Juan señaló hacia la escalera. «Mami, hay alguien arriba». Isabel se detuvo en seco. Su mirada se dirigió automáticamente hacia las escaleras, pero no vio nada. Se obligó a sonreír, aunque un escalofrío recorrió su espalda. «No, cariño. Solo somos nosotros». Pero en su corazón, Isabel sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras acomodaba unas mantas sobre el sofá para dormir, un ruido metálico proveniente de la cocina la sobresaltó. Cuando fue a investigar, encontró una fotografía en el suelo. El marco, oxidado, parecía haberse caído solo. En la imagen, una familia posaba frente a la casa. Pero sus rostros estaban borrados, como si alguien los hubiera raspado deliberadamente. De repente, Juan habló detrás de ella, con la misma inocencia infantil que siempre la desconcertaba. «Mami, la señora del vestido blanco está en las escaleras». Isabel se giró bruscamente. Las escaleras estaban vacías. Pero el aire frío que sintió en ese instante le dejó claro que no estaban solos. La madrugada cayó sobre la casa como un manto de inquietud. Isabel, incapaz de dormir después de los sucesos del día, se quedó sentada en el sofá, observando las sombras que danzaban en las paredes con cada ráfaga de viento que se colaba por las ventanas mal selladas. Juan dormía profundamente a su lado, abrazado a su oso de peluche. Pero Isabel sabía que no debía bajar la guardia. Aquella fotografía caída y las palabras de su hijo la habían dejado con una sensación de desasosiego que no podía ignorar. De pronto, un sonido agudo y prolongado rompió el silencio. Era como un chirrido, el crujir de algo pesado moviéndose en el piso superior. Isabel se tensó, su corazón latiendo con fuerza. Durante varios minutos no se escuchó nada más, salvo el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 3 de la madrugada. «Es solo una casa vieja», se dijo a sí misma, intentando convencerse. Pero cuando el ruido volvió, más fuerte y claramente proveniente del segundo piso, ya no pudo ignorarlo. Tomando una linterna que había traído en su bolso, se dirigió lentamente hacia las escaleras, tratando de no hacer ruido para no despertar a Juan. Cada paso que daba hacía que la madera bajo sus pies crujiera de manera ominosa. Al llegar al segundo piso, el aire era más frío. Isabel dirigió el haz de luz hacia el pasillo. Había varias puertas cerradas, todas iguales, excepto una al final, que estaba ligeramente entreabierta. La luz de la linterna revelaba un fragmento de una alfombra raída y un marco de madera oscura. Una parte de ella quería regresar al primer piso y olvidarse de todo, pero otra parte, más fuerte, necesitaba saber qué estaba pasando. Al empujar la puerta, encontró una habitación vacía, salvo por un espejo antiguo apoyado contra la pared. El marco era intrincado, lleno de tallados que representaban hojas y flores marchitas. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el espejo estaba cubierto con una sábana blanca, como si alguien quisiera ocultar su reflejo. Un escalofrío recorrió su espalda. La sábana parecía moverse ligeramente, como si algo bajo ella respirara. Isabel dio un paso atrás, pero en ese momento escuchó un leve susurro, una voz femenina que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «No deberían estar aquí». Soltando un pequeño grito, Isabel bajó corriendo las escaleras. Su respiración era errática cuando llegó al sofá, donde Juan seguía durmiendo. Se sentó junto a él, abrazándolo con fuerza mientras trataba de calmarse. «Fue mi imaginación», se dijo una y otra vez, aunque sabía que no era verdad. El sol apenas se asomaba entre las nubes cuando Isabel decidió explorar más de la casa. No podía ignorar los misterios que la rodeaban. Si tenía que vivir allí con su hijo, debía entender lo que esa casa guardaba. Armada con su linterna y una determinación renovada, subió al segundo piso de día, esta vez asegurándose de revisar cada rincón. La habitación con el espejo seguía igual, pero en la luz del día parecía menos amenazante.
Isabel retiró la sábana con cuidado. El espejo reflejó su imagen, pero algo no estaba bien. La superficie parecía ondular, como si no reflejara del todo la realidad. De repente, notó algo detrás de ella en el reflejo, una figura borrosa, vestida de blanco. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Cuando volvió a mirar al espejo, la figura había desaparecido. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó la voz de Juan desde el pasillo. «Mami, la señora quiere hablar contigo». Isabel lo miró fijamente. El niño hablaba con la naturalidad de alguien que no entendía el peso de sus palabras. «¿Qué señora, cariño?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «La del vestido blanco. Me dijo que quiere ayudarte, pero que primero tienes que encontrar el libro rojo». Isabel se arrodilló frente a Juan, sosteniéndolo por los hombros. «¿Cuándo hablaste con ella?», preguntó, su voz temblando. «Anoche, cuando estabas en la cocina. Me dijo que el libro está en el baúl del cuarto azul». Isabel sintió que su pecho se apretaba. Había algo en las palabras de su hijo que no podía ignorar, por irracional que pareciera. Decidió buscar el cuarto azul, aunque cada fibra de su ser le decía que debía dejar la casa y no volver nunca. Después de revisar varias habitaciones, finalmente encontró lo que buscaba. Al fondo del pasillo había una puerta pintada de un azul desvaído, apenas visible bajo la capa de polvo que la cubría. Isabel giró el pomo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Miró alrededor, buscando alguna pista. Entonces recordó que en la cocina había encontrado un manojo de llaves viejas. Bajó apresuradamente y las trajo, probándolas una a una hasta que una encajó con un chasquido seco. Al abrir la puerta, un olor a humedad y encierro llenó el aire. La habitación era pequeña y sencilla. Una mecedora vieja se balanceaba suavemente en una esquina, aunque no había viento. En el centro de la habitación había un baúl de madera oscura con tallados intrincados. Isabel se acercó lentamente, sintiendo cómo cada paso hacía que su piel se erizara. Al abrir el baúl, encontró varias muñecas de porcelana, todas con vestidos victorianos y ojos que parecían seguirla. Entre ellas, sobresalía un libro de tapa roja, cubierto de polvo. Isabel lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas estaban llenas de notas, dibujos y fechas. Era un diario. La primera entrada hizo que su corazón se detuviera. Hoy, los trabajadores amenazaron con hablar. Cristóbal dice que tiene un plan para silenciarlos. Raquel sugirió usar la casa del bosque. Nadie se acerca aquí desde las desapariciones del 98. Antes de que pudiera leer más, escuchó el grito de Juan desde abajo. «Mami. La señora dice que alguien está en la puerta». El corazón de Isabel se aceleró. Cerró el baúl, tomó el libro rojo y corrió hacia las escaleras. Cuando llegó al primer piso, vio a Juan escondido detrás del sofá. «Mami, hay un señor afuera. Pero la señora dice que no le abra». Isabel miró por la ventana. Un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro estaba parado frente a la puerta, golpeándola con fuerza. «Señora, abra la puerta», gritó el hombre. «Vengo de parte del señor de la Vega». Pero Isabel no necesitaba más explicaciones. Algo en su interior le decía que no debía dejarlo entrar. A través de la ventana vio cómo el hombre sacaba un teléfono y hacía una llamada. «No están solas», susurró Juan, mientras un aullido lejano resonaba en el bosque. La noche caía nuevamente sobre la casa, y con ella regresaba esa sensación de opresión que Isabel ya no podía ignorar. La presencia del hombre desconocido, la advertencia de Juan y los aullidos que habían resonado en el bosque la tenían en un estado de alerta constante. A pesar de que el hombre finalmente se había marchado, Isabel sabía que no estaba a salvo. Algo en su mirada al retirarse, mezclado con su insistencia en entrar, le dejaba claro que volvería. Juan dormía profundamente en el sofá, abrazado a su oso de peluche, mientras Isabel repasaba las páginas del libro rojo que había encontrado en el baúl del cuarto azul. Cada frase era como un golpe en el estómago, revelando secretos oscuros sobre su exesposo Cristóbal, su prima Raquel y la conexión de ambos con la casa. Los trabajadores vinieron otra vez. Insisten en que van a denunciar si no reciben su pago completo. Raquel dice que el sótano de la casa puede servirnos para silenciarlos definitivamente. Nadie se atreve a entrar allí después de los rumores. Isabel cerró el libro de golpe, sintiendo náuseas. Todo empezaba a tener sentido, los susurros, los pasos en el segundo piso, la figura en el espejo.
La casa estaba impregnada de sufrimiento, y las almas de quienes habían encontrado su final allí no descansaban en paz. Sin embargo, había algo más. Las últimas páginas del libro mencionaban un objeto específico, algo que parecía ser el centro de todos los eventos que habían ocurrido en el pasado. Raquel insiste en que el colgante debe quedarse en la casa. Dice que lo protege todo, que sin él, no podremos controlar lo que está por venir. Cristóbal no cree en esas cosas, pero yo sé que es importante. Si alguien lo encuentra, podría descubrir la verdad. El colgante. Isabel sabía que debía encontrarlo, aunque no tenía idea de dónde empezar. Miró a su hijo dormido y sintió una oleada de determinación. Hacerlo no era solo una cuestión de curiosidad, sino de protección. Si había algo que mantenía las fuerzas oscuras de la casa contenidas, debía asegurarse de tenerlo. A la mañana siguiente, Isabel decidió explorar el terreno que rodeaba la casa. Era un bosque denso, lleno de árboles antiguos cuyos troncos retorcidos parecían contar historias propias. Juan insistió en acompañarla, y aunque Isabel dudó al principio, finalmente cedió. Su hijo parecía tener una conexión especial con lo que ocurría en la casa, como si las mismas fuerzas que la rodeaban le susurraran secretos. «Mami, no debemos ir muy lejos», dijo Juan mientras caminaban por el sendero cubierto de hojas. «La señora dice que hay cosas malas más allá de los árboles grandes». Isabel se detuvo y miró a su hijo con preocupación. «¿Qué cosas malas, cariño?», preguntó. «Las que no quieren que encontremos el colgante». Isabel sintió un escalofrío. Juan hablaba con la misma naturalidad que si estuviera describiendo un juego. Sin embargo, su tono era inquietante, casi como si estuviera repitiendo palabras que no eran suyas. Decidió no presionarlo más y continuaron caminando. El sendero los llevó hasta un claro en el bosque. En el centro había una vieja fuente de piedra, cubierta de musgo. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Isabel se acercó con cautela, examinando la estructura. En el borde de la fuente había grabados símbolos que no reconocía, pero que le resultaban vagamente familiares. Mientras pasaba los dedos por las marcas, escuchó un murmullo detrás de ella. «No deberían estar aquí». Isabel se giró bruscamente, pero no había nadie. Miró a Juan, que estaba parado junto a un árbol, observándola con calma. «Mami, ella dice que el colgante está cerca», dijo, señalando hacia la fuente. Sin pensarlo dos veces, Isabel se inclinó y comenzó a buscar. Quitó hojas y ramas hasta que sus manos tocaron algo frío y metálico. Era un colgante antiguo, con una piedra roja incrustada en el centro. El metal parecía casi intacto, a pesar de los años que debía llevar allí. Cuando lo sostuvo en sus manos, una ráfaga de viento helado atravesó el claro, haciendo que los árboles crujieran. Isabel sintió que algo se movía a su alrededor, como si el bosque entero la estuviera observando. «Mami, debemos volver ahora», dijo Juan, tirando de su mano. «¿Por qué?», preguntó Isabel, aunque ya sabía la respuesta. «Ellos vienen». Regresaron a la casa apresuradamente, Isabel sosteniendo el colgante como si fuera un talismán que podría salvarlos. Juan corría a su lado, mirando constantemente por encima del hombro, como si pudiera ver algo que Isabel no alcanzaba a notar. Cuando llegaron, Isabel cerró la puerta principal con llave y corrió a las ventanas para asegurarse de que estaban bien cerradas. Apenas tuvo tiempo de calmarse cuando escuchó pasos en el porche. Al mirar por la rendija de la cortina, vio al mismo hombre corpulento de la noche anterior, acompañado por otros dos. «Señora», gritó el hombre, golpeando la puerta con fuerza. «Sabemos que tiene el libro y el colgante. No queremos hacerle daño, pero si no abre la puerta, entraremos por las malas». Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabían sobre el colgante? ¿Quiénes eran esas personas? Mientras intentaba pensar en una salida, escuchó a Juan susurrar. «Mami, no les abras. La señora dice que ya vienen a ayudarnos». «¿Quién viene, Juan?», preguntó Isabel, intentando mantener la calma. «Los lobos». En ese momento, un aullido profundo resonó desde el bosque, seguido por otros que parecían acercarse rápidamente. Isabel miró por la ventana justo a tiempo para ver cómo una figura gris surgía de entre los árboles. Era un lobo enorme, de un tamaño casi antinatural, con ojos amarillos que brillaban como brasas. El hombre corpulento dio un paso atrás, mirando al animal con una mezcla de miedo y rabia. «No es más que un lobo», gritó a sus compañeros, «dispárenle».
Pero antes de que pudieran hacer nada, el lobo saltó hacia ellos, seguido de otros que surgieron de las sombras. Los hombres intentaron defenderse, pero los lobos eran demasiados, rápidos y coordinados, como si una fuerza mayor los dirigiera. Isabel observaba todo desde la ventana, con Juan abrazado a su pierna. El colgante en su mano comenzó a calentarse, como si reaccionara a lo que estaba ocurriendo afuera. «Mami», dijo Juan en un susurro, «la señora dice que este es solo el comienzo». Isabel miró a su hijo con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la lucha apenas empezaba y que los secretos de la casa aún no habían revelado todo lo que guardaban. El amanecer encontró a Isabel en la cocina, preparando un café que sabía que no calmaría los nervios que la mantenían alerta desde la noche anterior. A través de las ventanas, podía ver las huellas de la batalla, ramas rotas, sangre seca en el porche y marcas profundas en la tierra, como si las garras de los lobos hubieran desgarrado todo a su paso. Juan, sentado en la mesa, dibujaba con crayones gastados que habían traído desde su antiguo hogar. Su rostro parecía tranquilo, pero Isabel sabía que entendía mucho más de lo que demostraba. «¿Qué dibujas, mi amor?», preguntó, tratando de mantener la normalidad. «A la señora», respondió Juan sin levantar la vista. «Me mostró algo anoche. Quiere que lo dibuje para ti». Isabel se acercó a la mesa y observó el dibujo. En el papel, hecho con crayones de colores brillantes, se veía una figura femenina vestida de blanco, de pie frente a lo que parecía una puerta pequeña, con un candado oxidado. A su lado, había algo escrito en letras grandes y torpes: «El sótano». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Hasta ahora no había prestado atención a esa parte de la casa, pero el dibujo de Juan era una advertencia clara. Si quería respuestas, tendría que enfrentarse a lo que sea que estuviera enterrado allí. La puerta del sótano estaba en un rincón oscuro del primer piso, casi oculta por una vieja estantería que Isabel tuvo que mover con esfuerzo. Era pequeña y estaba asegurada con un candado oxidado, tal como en el dibujo de Juan. Al tocarlo, el metal se desmoronó fácilmente, como si los años de abandono hubieran debilitado su resistencia. Juan observaba desde las escaleras, su oso de peluche apretado contra su pecho. «¿Vienes conmigo, cariño?», preguntó Isabel, tratando de ocultar su nerviosismo. «No», respondió él, con una madurez que no correspondía a su edad. «La señora dice que esto es para ti. Yo te esperaré aquí». Isabel asintió, tragando el miedo que comenzaba a apoderarse de ella. Con la linterna en mano, abrió la puerta. Un aire húmedo y rancio subió desde las profundidades, acompañado por un frío que parecía atravesar su piel. Los escalones de madera crujieron bajo su peso mientras descendía lentamente. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho, y el suelo de tierra estaba parcialmente cubierto por cajas apiladas y herramientas oxidadas. En una esquina, Isabel vio algo que le llamó la atención. Una sección del muro parecía más nueva que el resto, como si hubiera sido reparada recientemente. Se acercó con cautela y pasó la mano por la superficie. El cemento era más liso y frío, claramente diferente del resto de la pared. Entonces, escuchó un susurro. «Aquí están». Isabel se giró bruscamente, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza, y la linterna temblaba en su mano. Decidió regresar al primer piso y buscar algo con lo que pudiera romper la pared. Subió rápidamente y buscó entre las herramientas viejas de la cocina hasta encontrar un martillo oxidado. «¿Qué estás buscando?», preguntó Juan desde las escaleras. «La verdad, cariño», respondió ella, con más convicción de la que realmente sentía. Cuando regresó al sótano, comenzó a golpear la pared con todas sus fuerzas. El cemento se desmoronaba fácilmente, como si algo al otro lado estuviera esperando ser descubierto. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo, abrió un hueco lo suficientemente grande para asomarse. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Dentro de la pared había restos humanos, esparcidos entre cadenas oxidadas y herramientas que parecían instrumentos de tortura. Isabel retrocedió, tapándose la boca para no gritar. El olor a muerte y descomposición, aunque antiguo, todavía era insoportable. Entre los huesos había algo más, una caja fuerte pequeña, cubierta de polvo y tierra. Isabel la sacó con manos temblorosas y la colocó en el suelo. Estaba cerrada, pero no parecía necesitar una llave. Giró el dial con cuidado y, tras varios intentos, la abrió. Dentro encontró una pila de documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro y un diario.
Al hojear las páginas, su peor temor se confirmó. Los documentos detallaban el esquema de corrupción de Cristóbal y Raquel. Pero eso no era todo. Había listas de nombres, trabajadores, empleados, incluso familias enteras que habían desaparecido misteriosamente tras enfrentarse a los de la Vega. En una de las fotografías, reconoció a Raquel y Cristóbal, más jóvenes, posando junto a un grupo de hombres vestidos como obreros. Al fondo, claramente visible, estaba la casa. Pero lo que más le llamó la atención fue una anotación en la parte inferior de la foto: los que hablan no salen del sótano. Isabel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Aquella casa no solo era un refugio para ella y su hijo, era una tumba, un lugar de sufrimiento para innumerables personas. Y ahora entendía por qué Cristóbal había insistido en darle esa propiedad. Quería que ella cargara con ese oscuro legado, que lo mantuviera oculto para siempre. Mientras subía las escaleras con la caja fuerte bajo el brazo, escuchó pasos fuera de la casa. Miró por la ventana y vio que no era solo un hombre esta vez. 3 vehículos todoterreno estaban estacionados frente al jardín, y un grupo de hombres armados se acercaba lentamente hacia la entrada. Isabel dejó la caja sobre la mesa y corrió hacia las escaleras. «Juan, cariño, necesito que te escondas», dijo, intentando mantener la calma. «¿Dónde, mami?», preguntó él, su voz temblando. «En el armario del cuarto azul. No salgas hasta que yo vaya por ti, ¿de acuerdo?». Juan asintió y corrió hacia las escaleras mientras Isabel buscaba algo con lo que protegerse. Los golpes en la puerta comenzaron poco después. «Sabemos que estás ahí», gritó una voz masculina, ronca y autoritaria. «Abre la puerta y no te pasará nada». Isabel agarró un cuchillo de cocina y se acercó a la puerta, tratando de controlar su respiración. Entonces, escuchó el aullido del lobo gris, seguido por otros que parecían venir de todas partes del bosque. Los hombres fuera de la casa comenzaron a gritar, y el sonido de disparos rompió el silencio. Isabel miró por la ventana y vio cómo los lobos atacaban a los intrusos, sus movimientos rápidos y letales. Pero a pesar de su ferocidad, los hombres seguían avanzando. Un golpe más fuerte que los anteriores sacudió la puerta, y ésta comenzó a ceder. «Mami», la voz de Juan resonó desde las escaleras, «la señora dice que debemos ir al sótano. Ella nos protegerá». Isabel dudó por un momento, pero no tenía otra opción. Tomó la caja fuerte, y con Juan de la mano, corrió hacia el sótano justo cuando la puerta principal se rompía y los hombres armados entraban a la casa. Mientras descendían, una figura vestida de blanco apareció al pie de las escaleras, rodeada por un resplandor pálido. Era la señora del vestido blanco, más clara que nunca, y en su rostro había una mezcla de tristeza y determinación. «Ellos no pasarán», susurró, mientras la puerta del sótano se cerraba sola tras ellos. El sótano estaba en completa penumbra, salvo por la débil luz que emanaba del colgante que Isabel aún llevaba en el bolsillo. La puerta, que se había cerrado con fuerza tras ellos, ahora parecía un muro infranqueable. Juan se aferraba a su madre, y ambos observaban en silencio a la figura de la señora del vestido blanco. Su presencia era palpable, como si llenara el aire de un frío sobrenatural que congelaba incluso los pensamientos. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Isabel en voz baja, dirigiéndose a la figura. La mujer no respondió con palabras. En lugar de eso, alzó una mano espectral y señaló hacia el centro del sótano, donde Isabel había encontrado los restos humanos horas antes. La tierra parecía moverse, como si algo intentara salir a la superficie. «Mami», susurró Juan. «La señora dice que ellos quieren justicia. Que debemos ayudarlos». «¿Ellos?», repitió Isabel, aunque ya sabía la respuesta. El suelo se hundió ligeramente, y de la tierra comenzaron a emerger más figuras espectrales. No eran claras ni humanas del todo, pero sus contornos y formas dejaban ver rostros llenos de angustia y rabia. Eran los trabajadores, las víctimas de Cristóbal y Raquel, quienes habían sido enterrados en ese lugar. Isabel retrocedió, abrazando con fuerza a Juan, pero el niño, lejos de asustarse, dio un paso adelante. «No les tenemos miedo, ¿verdad, mami?», dijo, volteándose hacia ella con una mirada tranquila. «No, cariño», respondió Isabel, aunque su corazón latía con fuerza. «No les tenemos miedo». Las figuras comenzaron a rodearlos, susurros llenando el aire. Aunque las palabras eran incomprensibles, Isabel sintió que entendía lo que pedían. Los documentos, las pruebas que había encontrado, eran la clave para exponer a los culpables y liberar las almas que estaban atrapadas en esa casa.
De repente, la señora del vestido blanco habló, su voz resonando como un eco en las paredes del sótano. El tiempo se acaba. Ellos vienen para destruir todo. Deben salir de aquí y mostrarle al mundo la verdad. Nosotros los protegeremos. Mientras las figuras espectrales rodeaban a Isabel y Juan, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. Los hombres armados estaban intentando abrir la puerta del sótano. Isabel sabía que no tardarían en conseguirlo. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, pero el sótano no tenía otra entrada visible. «Mami, la señora dice que hay un túnel», dijo Juan, señalando hacia una esquina oscura. Isabel dirigió la linterna hacia donde apuntaba su hijo y vio una pequeña abertura en la pared, apenas lo suficientemente grande para que un adulto pudiera pasar. No parecía natural, más bien, parecía haber sido excavada a propósito hace muchos años. «Vamos», dijo Isabel, tomando la caja fuerte con una mano y a Juan con la otra. Se agachó y comenzó a arrastrarse por el túnel, mientras los golpes en la puerta se hacían más fuertes. El aire era denso y pesado, y el espacio tan estrecho que apenas podía moverse con la caja. Sin embargo, continuó, impulsada por la desesperación y el instinto de proteger a su hijo. El túnel parecía no tener fin, pero después de varios minutos que parecieron horas, llegaron a una cámara más amplia. En el centro había una mesa de piedra cubierta de símbolos grabados, similares a los que había visto en la fuente del bosque. Sobre la mesa descansaba una lámpara antigua, que se encendió sola al entrar. Isabel se detuvo, jadeando, y dejó la caja sobre la mesa. «Mami, ellos están aquí también», dijo Juan, señalando hacia las paredes. Las figuras espectrales llenaban la cámara, observándolos en silencio. Una vez más, la señora del vestido blanco apareció, esta vez más sólida y cercana. Señaló hacia la caja fuerte y luego hacia los símbolos de la mesa. «El libro y los documentos deben salir de esta casa», dijo la mujer, con voz firme. «Pero el colgante debe quedarse aquí». Isabel sacó el colgante de su bolsillo y lo sostuvo en la mano. La piedra roja brillaba con una intensidad que iluminaba toda la cámara. Por un momento, sintió que no podía soltarlo, como si algo la atara a él. «Mami, déjaselo», insistió Juan. «La señora dice que nos protegerá mientras lo hagamos». Con una última mirada al colgante, Isabel lo colocó en el centro de la mesa, sobre uno de los símbolos. De inmediato, una ráfaga de viento recorrió la cámara, y las figuras espectrales comenzaron a moverse con más rapidez, sus rostros transformándose de angustia a determinación. «Ahora váyanse», ordenó la mujer. «Nosotros nos encargaremos de ellos». El túnel continuaba más allá de la cámara. Isabel tomó a Juan de la mano y comenzó a correr, siguiendo el camino que se abría ante ellos. Detrás, los sonidos del sótano llenaban el aire, gritos, disparos y el eco de los susurros de los espíritus. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo allí, pero no se atrevía a mirar atrás. Finalmente, el túnel desembocó en el bosque, cerca de la fuente de piedra. Isabel se detuvo un momento para recuperar el aliento, mirando a su alrededor. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, pero el bosque seguía envuelto en una niebla espesa que parecía protegerlos de los intrusos. «¿Estamos a salvo, mami?», preguntó Juan, su voz temblando por primera vez. «Por ahora, cariño», respondió ella, abrazándolo con fuerza. «Pero tenemos que llegar al pueblo. Estas pruebas deben ser entregadas a alguien que pueda hacer justicia». Mientras hablaba, escuchó los aullidos de los lobos. Esta vez, no eran de amenaza, sino de aviso. Isabel miró hacia los árboles y vio al lobo gris observándolos desde la distancia. Sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía más allá de lo animal. «Ellos nos están cuidando», susurró Juan. Isabel asintió y comenzó a caminar hacia el sendero que los llevaría al pueblo. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque habían escapado de la casa, las fuerzas detrás de Cristóbal y Raquel no se rendirían fácilmente. Con cada paso que daba, sentía el peso de los documentos en sus manos. Eran la clave para destruir el legado oscuro de los de la Vega y, quizás, para liberar finalmente a las almas que habían quedado atrapadas en esa casa maldita. Pero mientras se alejaban, una figura observaba desde las sombras del bosque. Era Raquel, con una expresión de furia fría en su rostro. Sus manos apretaban un teléfono mientras hablaba con alguien al otro lado de la línea. «No han terminado conmigo, encuéntrenlos. Y tráiganme los documentos».
El pueblo cercano, a solo unos kilómetros del bosque, parecía estar completamente dormido cuando Isabel y Juan llegaron a la primera calle empedrada. A pesar de que el sol ya se alzaba, la niebla aún cubría el terreno, dándole al lugar un aire espectral que solo aumentaba la inquietud de Isabel. Su primer objetivo era claro: encontrar ayuda. Con los documentos en sus manos, necesitaba a alguien que pudiera exponer la verdad. Pero sabía que no podía confiar en cualquiera. «Mami, la señora dice que debemos ir a la plaza», susurró Juan mientras se aferraba a su mano. Isabel miró a su alrededor. El pueblo estaba desierto, y el silencio solo era interrumpido por sus pasos y el crujir de las hojas bajo sus pies. Siguió caminando, guiada más por el instinto que por las palabras de su hijo, hasta que llegó a la pequeña plaza central. Allí, un café estaba abriendo sus puertas, y un hombre de mediana edad con una cámara fotográfica colgando del cuello tomaba asiento en una de las mesas exteriores. «Es él», dijo Juan con firmeza. «¿Quién es él?», preguntó Isabel, inclinándose hacia su hijo. «El señor que puede ayudarnos. La señora dice que lo busquemos». Sin más opciones, Isabel respiró hondo y se acercó al hombre. Sus manos temblaban mientras sostenía la caja con los documentos. El hombre levantó la vista al escuchar sus pasos, y su expresión se endureció al ver su rostro pálido y su ropa cubierta de polvo. «¿Está todo bien, señora?», preguntó con un marcado acento gallego. «No lo sé», respondió Isabel con sinceridad. «Pero creo que usted puede ayudarnos». El hombre, que se presentó como Gabriel Martín, era un periodista independiente que había trabajado en investigaciones sobre corrupción en la región. Aunque había abandonado los grandes medios debido a amenazas y presiones, continuaba buscando casos que pudieran marcar una diferencia. Isabel le explicó lo que había encontrado en la casa y el peligro que corrían tanto ella como su hijo. Gabriel escuchaba en silencio, tomando notas mientras hojeaba los documentos y fotografías que Isabel había traído. Su rostro se ensombreció a medida que entendía la magnitud de lo que tenía frente a él. «Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo finalmente, cerrando el diario rojo y devolviéndoselo a Isabel. «Los nombres que aparecen aquí son personas poderosas. Si esto sale a la luz, no solo los de La Vega estarán en problemas. Toda una red de corrupción puede venirse abajo». «Eso es lo que quiero», dijo Isabel con determinación. «Pero no sé en quién confiar. Si alguien se entera de que tenemos esto, nos matarán». Gabriel asintió, pensando en silencio. Finalmente, dijo: «Conozco a alguien en la Policía Nacional, alguien que no está comprado. Si logramos llegar a la ciudad, podemos protegernos y asegurarnos de que esta información llegue a las manos correctas. Pero necesitamos salir de aquí ya. Este pueblo no es seguro». Antes de que pudieran decidir su próximo movimiento, un ruido en la distancia los alertó. Isabel giró la cabeza hacia el extremo de la calle y vio dos vehículos oscuros acercándose lentamente. Los reconoció al instante, eran los mismos que habían rodeado la casa la noche anterior. «Nos han encontrado», dijo Isabel, tomando la caja y a Juan de la mano. «Por aquí», dijo Gabriel, guiándolos hacia una calle lateral. Gabriel los llevó a un pequeño edificio abandonado en las afueras del pueblo. A través de las ventanas rotas, podían ver cómo los vehículos pasaban lentamente por las calles, sus ocupantes mirando atentamente cada rincón en busca de ellos. Isabel sentía el corazón en la garganta mientras observaba desde las sombras. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Gabriel en voz baja. «En cuanto vean que no estamos en el pueblo, buscarán en los alrededores». «¿Y qué sugieres?», preguntó Isabel, tratando de mantener la calma. «Hay un tren que sale en 1 hora hacia la ciudad. Si logramos llegar a la estación sin que nos vean, tendremos una oportunidad». Isabel asintió. Era su única opción. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que no estaban solos, incluso en ese escondite. Los susurros y los ecos que había escuchado en la casa ahora parecían seguirla, y Juan permanecía en silencio, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Finalmente, Gabriel asomó la cabeza por la ventana y, tras asegurarse de que el camino estaba despejado, hizo un gesto para que salieran. «Sigamos el río», dijo. «Nos llevará directamente a la estación». El camino hacia la estación parecía despejado, pero Isabel no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Mientras caminaban a lo largo del río, el ruido de los vehículos volvió a escucharse en la distancia. Gabriel apretó el paso, y Juan tropezó con una raíz,
cayendo al suelo. «Cuidado», dijo Isabel, ayudándolo a levantarse. Pero en ese momento, un disparo resonó en el aire. Isabel se agachó instintivamente, cubriendo a Juan con su cuerpo mientras Gabriel sacaba un teléfono y marcaba rápidamente un número. «Nos han encontrado», gritó. «Necesitamos refuerzos». Desde el otro lado del río, hombres armados comenzaron a aparecer entre los árboles. Isabel sintió que el pánico la invadía, pero entonces escuchó un sonido que le devolvió la esperanza, un aullido largo y profundo que venía del bosque detrás de ellos. «Ellos vienen», susurró Juan con una sonrisa tranquila. Isabel se giró justo a tiempo para ver al lobo gris aparecer entre los árboles, seguido por otros que avanzaban como una sombra silenciosa. Los hombres armados parecieron dudar, pero uno de ellos disparó hacia el lobo, lo que desató el caos. Los lobos atacaron con ferocidad, y en la confusión, Gabriel aprovechó para guiar a Isabel y Juan hacia un sendero oculto que los llevaba directamente a la estación. «No se detengan», gritó mientras corrían. Los aullidos y los gritos de los hombres llenaban el aire, pero Isabel no se atrevía a mirar atrás. Finalmente, llegaron a un claro desde donde podían ver la estación. Un tren estaba detenido en el andén, y el sonido de su silbato les indicó que estaba a punto de partir. «Rápido», dijo Gabriel, empujándolos hacia adelante. Con todas sus fuerzas, Isabel y Juan subieron al tren justo cuando éste comenzaba a moverse. Gabriel los siguió de cerca, y los tres se desplomaron en los asientos, exhaustos pero a salvo, al menos por el momento. Mientras el tren se alejaba del pueblo, Isabel miró por la ventana y vio al lobo gris parado en la distancia, observándolos. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si estuviera asegurándose de que habían escapado. Pero Isabel sabía que la batalla no había terminado. Raquel y sus hombres no se detendrían hasta recuperar los documentos. Y ahora, en la ciudad, la lucha por la justicia apenas comenzaba. El tren avanzaba lentamente hacia la ciudad, dejando atrás el pueblo y el bosque donde se había desatado la última batalla. Isabel, con Juan dormido en su regazo, sostenía la caja fuerte como si su vida dependiera de ello. Gabriel, sentado frente a ellos, revisaba los documentos que habían logrado salvar. Su expresión era sombría, y su rostro reflejaba la seriedad de lo que estaban enfrentando. «Esto no es solo corrupción», dijo finalmente, mirando a Isabel. «Aquí hay tráfico de personas, desapariciones forzadas, incluso asesinatos. Si logramos exponer todo esto, será el fin de los de la Vega y de todos los que trabajan con ellos». Isabel asintió, pero no pudo evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo. La verdad que llevaban con ellos era peligrosa, y los enemigos que enfrentaban no se detendrían ante nada para protegerla. «¿Cómo podemos asegurarnos de que esto salga a la luz?», preguntó ella. «Tengo un contacto en la Policía Nacional», respondió Gabriel. «Es una persona íntegra, alguien en quien puedo confiar. Si llegamos a él, podremos garantizar que estos documentos se entreguen a las autoridades correctas. Pero debemos actuar rápido. Raquel y sus hombres probablemente ya saben que estamos en camino». Cuando llegaron a la estación principal de la ciudad, el bullicio de los pasajeros y el sonido de los trenes contrastaban con el silencio opresivo del pueblo que habían dejado atrás. Isabel y Gabriel avanzaron con cautela entre la multitud, asegurándose de que nadie los estuviera siguiendo. «Mi contacto está en una comisaría a unas cuadras de aquí», dijo Gabriel, señalando la dirección. «Podemos llegar caminando, pero debemos movernos rápido». Juan, aún medio dormido, se aferró a la mano de Isabel mientras caminaban por las calles abarrotadas. Cada sombra, cada rostro desconocido, parecía una amenaza. Isabel no podía evitar mirar constantemente por encima de su hombro, esperando ver aparecer a los hombres que los habían perseguido. Finalmente, llegaron a la comisaría. Era un edificio de aspecto modesto, con una bandera ondeando en la entrada. Gabriel los guió adentro, donde un oficial joven los recibió con una mirada de sorpresa. «Gabriel, pensé que habías dejado todo esto», dijo el oficial, estrechando su mano. «Lo hice, pero esta vez es diferente», respondió Gabriel. «Necesito hablar con el inspector jefe. Es urgente». El oficial asintió y los llevó a una oficina en el segundo piso. Allí, un hombre de mediana edad con una expresión seria y ojos penetrantes los esperaba. «Inspector Alonso Gutiérrez, gracias por recibirnos tan rápido», dijo Gabriel mientras se sentaba frente al escritorio del hombre.
Gabriel, sabes que siempre estoy dispuesto a escuchar, pero espero que entiendas los riesgos de lo que estás haciendo, respondió el inspector, cruzando los brazos. No hay tiempo para formalidades, Alonso. Lo que traemos aquí puede cambiarlo todo, dijo Gabriel, colocando la caja sobre el escritorio. El inspector Gutiérrez revisó los documentos con una concentración intensa. Cada página que pasaba parecía añadir peso a la gravedad de la situación. Finalmente, levantó la vista y habló. Esto es suficiente para iniciar una investigación masiva, dijo. Pero si lo hacemos, debemos actuar con cuidado. Los nombres en estos documentos son personas poderosas. Si se enteran de que los estamos investigando, intentarán destruir todas las pruebas y eliminar a cualquiera que represente una amenaza. ¿Qué propone?, preguntó Isabel. Primero, debemos protegerlos a ustedes. Ustedes son testigos clave en este caso, y no dudo que ya estén en peligro. Dispondré que los lleven a un lugar seguro mientras organizamos el operativo. ¿Y los documentos?, preguntó Gabriel. Se quedarán aquí. Los analizaremos y empezaremos a reunir más pruebas antes de realizar arrestos, respondió Gutiérrez, guardando los papeles en un cajón que luego cerró con llave. Pero antes de que pudieran continuar, un ruido fuerte se escuchó desde el piso inferior. Gutiérrez se levantó rápidamente, con una mano en su pistola. ¿Qué está pasando?, preguntó Isabel, su voz temblando. Quédense aquí, ordenó el inspector. No abran la puerta por nada. El ruido de pasos apresurados y voces tensas llenó el aire. Isabel abrazó a Juan mientras Gabriel se acercaba a la puerta, escuchando atentamente. Han venido por nosotros, dijo Gabriel en voz baja, mirando a Isabel con preocupación. Minutos después, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y un oficial de rostro pálido entró corriendo. Inspector. Están rodeando el edificio. Tenemos que evacuar a los testigos, dijo con urgencia. Gutiérrez asintió, sacando un conjunto de llaves de su bolsillo. Hay una salida trasera que lleva a un callejón. Gabriel, llévalos por ahí mientras mis hombres los cubren. Yo me encargaré de distraerlos. Pero, empezó Isabel, pero Gutiérrez levantó una mano. No hay tiempo para discutir. Si esos hombres consiguen los documentos o los atrapan a ustedes, todo estará perdido. Sin más opciones, Isabel, Gabriel y Juan siguieron al oficial por un pasillo estrecho que conducía a una puerta trasera. Afuera, el callejón estaba oscuro y desierto, pero los ruidos de los vehículos y los gritos se acercaban rápidamente. Por aquí, dijo Gabriel, guiándolos hacia una camioneta estacionada. Cuando subieron al vehículo, un disparo resonó en la distancia, y Juan soltó un pequeño grito, escondiéndose en el regazo de Isabel. Gabriel arrancó el motor y aceleró, alejándose de la comisaría a toda velocidad. Después de varios minutos de conducción frenética, llegaron a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Era un almacén antiguo, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Gabriel los ayudó a bajar y los condujo al interior. Este lugar debería ser seguro por ahora, dijo, encendiendo una linterna. Isabel miró alrededor, abrazando a Juan. Sabía que estaban en constante peligro, pero también sabía que no podían rendirse. Mientras se sentaba en el suelo frío del almacén, pensó en lo lejos que habían llegado y en lo que aún quedaba por hacer. «Mami», susurró Juan, señalando hacia una de las paredes. «La señora dice que debemos estar preparados. Ellos vendrán pronto». Isabel sintió un escalofrío. Aunque habían logrado escapar, la lucha estaba lejos de terminar. Sabía que, mientras los de la Vega y sus aliados siguieran libres, ni ella ni su hijo estarían seguros. Pero también sabía algo más: no estaban solos. Las fuerzas que los habían protegido hasta ahora seguían con ellos, y estaba decidida a luchar hasta el final. La noche en el almacén era fría y silenciosa, interrumpida únicamente por el leve zumbido del viento que se colaba por las ventanas rotas. Isabel se encontraba sentada junto a Juan, quien finalmente había logrado dormir después de días de tensión. Gabriel estaba cerca, revisando los documentos que había conseguido sacar de la comisaría antes de que los hombres de Raquel aparecieran. «Esto no puede seguir así», dijo Isabel en voz baja, rompiendo el silencio. «No podemos vivir huyendo. Tenemos que enfrentarlos». Gabriel levantó la vista de los papeles, su rostro marcado por el cansancio. «Estoy de acuerdo, pero no podemos enfrentarlos directamente. Estos documentos son nuestra única arma.
Si logramos entregarlos a los medios o a una fuente segura, los obligaremos a defenderse públicamente. No podrán seguir en las sombras. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Isabel, su voz temblando por la mezcla de miedo y determinación. Apenas podemos movernos sin que nos encuentren. Gabriel pensó por un momento y luego respondió. Conozco a un periodista en Madrid. Es alguien de confianza, alguien que no puede ser comprado. Si logramos llegar a él, publicará todo esto. Pero el viaje no será fácil. Ellos estarán buscándonos en cada paso. Mientras discutían sus próximos movimientos, un frío intenso llenó el almacén, como si algo invisible se hubiera infiltrado en el aire. Isabel sintió un escalofrío, y cuando giró la cabeza, vio a la señora del vestido blanco de pie al otro lado de la habitación. Su figura espectral parecía más clara que nunca, y sus ojos reflejaban tristeza y urgencia. «Ella está aquí otra vez», susurró Juan, que ahora estaba despierto y mirando a la figura con calma. «¿Qué quiere decirnos?», preguntó Isabel, acercándose ligeramente. La señora levantó una mano y señaló hacia la caja con los documentos. Luego, susurró una palabra que resonó en las paredes del almacén. «El tren». Isabel y Gabriel intercambiaron miradas. Era una instrucción clara. «Parece que quiere que usemos el tren para salir de aquí», dijo Gabriel. La señora del vestido blanco desapareció lentamente, dejando una sensación de vacío en el aire. Isabel tomó esto como una señal de que debían actuar rápidamente. A primera hora de la mañana, Isabel, Gabriel y Juan se dirigieron a la estación de tren. Sabían que la estación principal estaría vigilada, así que decidieron utilizar una pequeña parada en las afueras de la ciudad. El camino era peligroso, y cada sombra parecía contener una amenaza. Finalmente, llegaron a la parada, una estructura humilde con un banco de madera y un pequeño refugio contra la lluvia. Apenas había personas, lo que les daba una ligera ventaja. Gabriel compró los boletos mientras Isabel mantenía a Juan cerca. «El tren sale en 10 minutos», dijo Gabriel al regresar. «Si logramos abordarlo, podremos salir de aquí sin que nos detecten». Sin embargo, justo cuando empezaban a relajarse, Isabel vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Un hombre con un teléfono en la mano estaba parado al otro lado de la vía, observándolos fijamente. Aunque trató de actuar con calma, supo que él estaba allí para vigilarlos. «Nos han encontrado», susurró a Gabriel. «Subamos al tren de todos modos», respondió él. «Si intentan detenernos, estaremos listos». El tren llegó poco después, y mientras abordaban, Isabel sintió que algo estaba a punto de suceder. El hombre que los había estado observando también subió al tren, colocándose en el vagón trasero. Isabel y Gabriel decidieron mantenerse en el primer vagón, cerca de la puerta. A mitad del trayecto, el hombre se acercó al vagón donde estaban Isabel, Gabriel y Juan. En sus manos llevaba un cuchillo que brillaba bajo la luz tenue del tren. Sin dudarlo, Gabriel se interpuso entre él e Isabel. «No hagas esto», dijo Gabriel, tratando de mantener la calma. «No tienes idea de lo que estás protegiendo». «No es mi trabajo preguntar», respondió el hombre con una sonrisa fría. «Solo debo llevarlos conmigo. O asegurarme de que no lleguen a su destino». El hombre se lanzó hacia Gabriel, quien lo esquivó y trató de desarmarlo. La lucha fue rápida y brutal. Isabel, mientras tanto, abrazó a Juan y lo mantuvo detrás de ella, buscando una manera de ayudar. Finalmente, Gabriel logró arrebatarle el cuchillo al hombre y lo dejó inconsciente con un golpe rápido. «Tenemos que bajarnos en la próxima parada», dijo Gabriel, jadeando. «Esto no terminará aquí». El tren se detuvo en una pequeña estación rural, y los tres bajaron apresuradamente. Gabriel los guió hacia un camino de tierra que los llevaba a una granja abandonada. «Podremos quedarnos aquí hasta que encontremos otra forma de llegar a Madrid», dijo. Mientras descansaban, Isabel sintió nuevamente la presencia de la señora del vestido blanco. Esta vez, su expresión era más severa. Señaló hacia el horizonte, donde una carretera solitaria serpenteaba entre colinas. «Ella dice que debemos seguir adelante, que no podemos detenernos», dijo Juan. Isabel asintió. Sabía que cada minuto contaba, y quedarse en un solo lugar por mucho tiempo solo los pondría en más peligro. Mientras se preparaban para continuar su viaje, Gabriel se detuvo y miró a Isabel. «He estado pensando», dijo. «Tal vez sea mejor que me quede atrás y los distraiga. Si ellos me siguen a mí, tendrán más posibilidades de llegar a Madrid.
¿Qué estás diciendo? Preguntó Isabel, sorprendida. Ellos me conocen. Saben que soy un problema para ellos. Si creen que llevo los documentos, los perseguirán a mí y les darán tiempo para escapar. Isabel quería protestar, pero sabía que Gabriel tenía razón. Su sacrificio podría ser la única forma de garantizar que ella y Juan lograran su objetivo. Gracias, Gabriel, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Prometo que esto no será en vano. Gabriel asintió, sonriendo con tristeza. Cuida a tu hijo. Y no te detengas por nada. Mientras Isabel y Juan se alejaban por la carretera, Isabel miró hacia atrás una última vez. Gabriel estaba parado frente a la granja, preparándose para enfrentar lo que viniera. Isabel sabía que nunca olvidaría su valentía y sacrificio. La carretera se extendía frente a Isabel y Juan como una promesa de libertad, pero cada paso se sentía como un desafío insuperable. Con la caja de documentos en su mochila y Juan aferrado a su mano, Isabel avanzaba con cautela, mirando constantemente por encima del hombro. El sacrificio de Gabriel les había dado tiempo, pero sabía que los hombres de Raquel no tardarían en encontrar su rastro. «Mami, ¿falta mucho para llegar?», preguntó Juan, con la voz cansada. «Estamos más cerca, cariño». «Solo un poco más», respondió Isabel, intentando ocultar su propio agotamiento. A lo lejos, divisaron una pequeña gasolinera junto a la carretera. Isabel decidió que era un buen lugar para descansar y, quizás, encontrar un transporte que los acercara a su destino. La gasolinera estaba casi desierta, salvo por un anciano que llenaba el tanque de su viejo camión. Isabel se acercó con cautela, sosteniendo a Juan de la mano. «Disculpe, señor», dijo, intentando sonar tranquila. «¿Podría llevarnos hacia Madrid? Es urgente». El hombre la miró con curiosidad, evaluando su apariencia y la del niño. Después de unos segundos, asintió. «Voy hacia un pueblo cerca de la ciudad. Puedo dejarlos en una parada de autobús. Desde ahí podrán tomar un transporte», dijo con un leve acento castellano. «Muchas gracias», respondió Isabel, sintiendo un alivio momentáneo. El viaje en el camión fue silencioso. Juan se quedó dormido en su regazo, y el anciano no hizo preguntas, aunque Isabel notó que ocasionalmente la observaba por el retrovisor. Cuando llegaron a la parada de autobús, el hombre les deseó suerte antes de partir. «Cuídese, señora. Y tenga cuidado. Hay muchos ojos vigilando en estos días». Isabel y Juan abordaron un autobús que los llevaría directamente a Madrid. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, Isabel intentó relajarse, pero su mente no dejaba de pensar en lo que vendría. La ciudad era grande, pero sus enemigos eran persistentes. Si no lograban entregar los documentos pronto, todo el sacrificio sería en vano. «Mami, la señora dice que estamos cerca, pero que ellos también lo están», dijo Juan de repente, despertando de su sueño. Isabel sintió un escalofrío. Sabía que no podía ignorar las advertencias de Juan, especialmente cuando provenían de la señora del vestido blanco. Miró por la ventana y vio un coche negro que seguía al autobús a una distancia sospechosa. «Tenemos compañía», susurró para sí misma. Cuando el autobús hizo una parada en las afueras de Madrid, Isabel vio cómo el coche negro se detenía cerca. 4 hombres bajaron, observando atentamente a los pasajeros. Isabel sabía que tenía que actuar rápido. «Juan, escúchame», dijo, arrodillándose frente a él. «Vamos a bajar del autobús, pero no podemos quedarnos juntos en el mismo lugar. Necesitas seguir cada palabra que diga, ¿entendido?» Juan asintió, sus ojos grandes llenos de confianza en su madre. Cuando el autobús arrancó, Isabel y Juan se mezclaron con la multitud. Los hombres empezaron a buscar entre los pasajeros, preguntando por una mujer con un niño. Isabel tomó a Juan de la mano y lo condujo a un mercado cercano, donde las calles estrechas y llenas de gente les ofrecían un escondite temporal. «Por aquí», dijo Isabel, llevando a Juan a través de un laberinto de puestos de frutas, ropa y baratijas. Los hombres los seguían de cerca, y pronto Isabel sintió que el tiempo se acababa. Finalmente, encontró una pequeña tienda con una puerta trasera que conducía a un callejón. «Quédate aquí, cariño. No te muevas hasta que yo te lo diga», susurró, escondiendo a Juan detrás de una pila de cajas. Cuando Isabel salió al callejón, los hombres la encontraron rápidamente. Uno de ellos, alto y con una cicatriz en el rostro, dio un paso adelante.
Entrégame los documentos y dejaremos que te vayas con tu hijo, dijo, con una sonrisa fría. ¿Y si no lo hago? Preguntó Isabel, tratando de ganar tiempo. Entonces ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Isabel apretó los dientes, sosteniendo la mochila contra su pecho. Pero antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento helado llenó el callejón, y las luces de las farolas comenzaron a parpadear. Los hombres miraron a su alrededor, desconcertados. ¿Qué es esto?, preguntó uno de ellos, con la voz temblando. De las sombras surgieron figuras espectrales, los mismos espíritus que habían protegido a Isabel en la casa. La señora del vestido blanco lideraba el grupo, su presencia irradiando una autoridad imponente. Ellos no pueden tener los documentos, dijo una voz que resonó en el aire, aunque nadie abrió la boca. Los hombres intentaron disparar, pero las balas atravesaban a los espíritus sin efecto. Uno a uno, fueron inmovilizados por las figuras espectrales, sus gritos de terror llenando el callejón. Isabel aprovechó la confusión para regresar donde estaba Juan. «Vamos», dijo, tomándolo de la mano. Después de escapar del mercado, Isabel y Juan llegaron al lugar donde Gabriel le había dicho que encontraría al periodista. Era un pequeño edificio en el centro de Madrid, con una placa que decía El Veraz, prensa independiente. Un hombre joven los recibió en la entrada, su expresión mostrando sorpresa al verlos. «Gabriel me habló de ustedes. Pasen rápido, están a salvo aquí», dijo, abriendo la puerta. Dentro, Isabel entregó los documentos al periodista, quien prometió publicarlos y asegurar que llegaran a las autoridades adecuadas. Mientras tanto, un equipo de seguridad se encargaba de protegerlos. Por primera vez en días, Isabel sintió que podía respirar. Habían llegado al final del camino, pero sabía que la lucha no había terminado. «Mami, la señora dice que estamos bien, pero que no olvidemos lo que aprendimos», dijo Juan, abrazándola. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que el sacrificio de Gabriel y la intervención de los espíritus habían sido clave para llegar hasta allí. Ahora, era su turno de luchar por un futuro más seguro para ella y su hijo. El amanecer se filtraba tímidamente por las ventanas del edificio de El Veraz. El periodista, Martín López, revisaba los documentos con atención, tomando notas frenéticamente. Isabel y Juan descansaban en un pequeño sofá en la oficina trasera, mientras el silencio del lugar era interrumpido por el sonido de las teclas y las impresoras trabajando sin descanso. «Esto va a cambiarlo todo», dijo Martín mientras revisaba una de las fotografías. «Los nombres, las pruebas, los detalles. Esto no solo derribará a los de la Vega, sino a toda una red de corrupción que lleva décadas operando». «Eso espero», respondió Isabel, aunque su voz estaba cargada de cansancio. Martín asintió y se levantó de su silla. «Estoy preparando un artículo que saldrá esta misma noche. Ya contacté a varias agencias internacionales para asegurarme de que esto no pueda ser silenciado. Pero hay algo que deben saber. Esto no terminará aquí. Una vez que esto salga a la luz, ellos sabrán quién estuvo detrás de todo». Isabel miró a Juan, que jugaba tranquilamente con un cuaderno y un lápiz que Martín le había dado. «Hemos llegado demasiado lejos como para retroceder ahora», dijo ella con firmeza. Mientras Martín finalizaba su artículo, el teléfono de la oficina sonó. Uno de sus asistentes atendió la llamada y, tras escuchar unos segundos, colgó con el rostro pálido. «Señor López, acaban de informarnos que hay vehículos sospechosos rondando el edificio. Creemos que están aquí por los documentos». Martín maldijo por lo bajo y se giró hacia Isabel. «Sabía que intentarían detenernos, pero no pensé que actuarían tan rápido. Tenemos que evacuar este lugar antes de que sea tarde». Isabel asintió, tomando a Juan de la mano. Martín y su equipo comenzaron a recoger lo más importante: copias digitales de los documentos, fotografías y el artículo casi terminado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabel, mientras las luces del edificio comenzaban a parpadear. «Tenemos un plan de contingencia», respondió Martín. «Hay una salida trasera que conecta con un callejón. Desde allí podemos llegar a un refugio seguro». Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo sacudió el edificio. Los hombres de Raquel habían irrumpido por la entrada principal, y los gritos llenaron el aire. Isabel, Martín y el equipo de periodistas corrieron hacia la salida trasera, pero los intrusos ya se estaban acercando. Isabel sostuvo a Juan con fuerza, tratando de mantenerlo calmado. «No temas, cariño.
Estamos juntos, susurró, aunque su corazón latía con fuerza. Martín, armado con un pequeño revólver, intentó detener a los hombres, pero pronto quedó claro que eran demasiados. Fue entonces cuando un viento helado recorrió la oficina, y las luces parpadearon violentamente. «Ellos están aquí otra vez», dijo Juan con una calma inquietante. Las figuras espectrales de la señora del vestido blanco y los otros espíritus aparecieron en el pasillo. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural mientras avanzaban hacia los intrusos. Los hombres intentaron disparar, pero las balas no tenían efecto. En cuestión de minutos, los espíritus los habían inmovilizado, llenando el aire con gritos de terror. «¡Corran!», gritó la señora del vestido blanco, su voz resonando como un trueno. Isabel, Martín y Juan aprovecharon la oportunidad para escapar por la salida trasera. Mientras corrían por el callejón, Isabel miró hacia atrás una última vez y vio cómo los espíritus formaban una barrera entre ellos y los hombres de Raquel. Esa misma noche, Martín logró terminar y publicar el artículo. Las pruebas fueron enviadas a múltiples medios internacionales, asegurándose de que el caso no pudiera ser silenciado. La noticia se propagó rápidamente, desatando una tormenta mediática que puso a los de la Vega y a sus aliados en el centro de la atención pública. Mientras las autoridades comenzaban a actuar, Isabel y Juan fueron trasladados a un lugar seguro por la Policía Nacional. Aunque sabían que la lucha no había terminado, Isabel sintió una paz que no había sentido en años. Habían hecho lo correcto, y los sacrificios no habían sido en vano. Semanas después, Isabel y Juan estaban en un pequeño pueblo costero, lejos del caos que había desatado la verdad. La casa en la que se alojaban era sencilla pero acogedora, un lugar donde finalmente podían empezar de nuevo. Una noche, mientras Juan dormía, Isabel salió al porche para mirar el océano. Sintió una ráfaga de viento, y al voltear, vio a la señora del vestido blanco de pie en la distancia. Esta vez, su expresión era tranquila, casi agradecida. «Gracias», susurró Isabel, con lágrimas en los ojos. La figura asintió y desapareció en la brisa, dejando a Isabel con la certeza de que las almas atrapadas en la casa finalmente habían encontrado paz. Mientras regresaba al interior, Isabel abrazó a Juan y lo cubrió con una manta. Sabía que el camino había sido difícil, pero ahora tenían la oportunidad de empezar una nueva vida. Y esta vez, nadie les quitaría la paz que tanto habían luchado por alcanzar.